Muy buenos días, un año más, bienvenidos a Voltaña. Saludar a Susana, del Ayuntamiento de Aínsa, Alberto, de la Asociación de Economía de Huesca. Nos falta el miembro de la Asociación de Empresarios, ¿no? Excusamos a María José, ¿no? Pero con problema de salud no nos acompaña. Bueno, como alcalde de Voltaña es un honor, un año más, daros la bienvenida. Intuimos que hay gente, porque no vemos nada. Carlos, danos la luz, por favor. Eso, gracias. Llevamos la duda de que no. Bueno, eso, daros la bienvenida. Un año más. Edición número 21, me parece, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no? Yo estaba pasando la primera, me parece. La verdad que es un orgullo y un honor volver a abrir la puerta del Palacio para saludaros, daros la bienvenida. Simplemente desearos que sea unas jornadas de conocimiento, de sonrisa, de alegría, de reencuentro, que puede ocurrir, ¿no? Volver a reencontrarse en actos como estos, creo que es bonito, ¿no? De la ciencia prima y aprendemos todos juntos. Bueno, simplemente eso, que paséis un buen fin de semana, que seáis felices y que espero que, por supuesto, el año que viene volváis. Muchas gracias. Concejal del Ayuntamiento de Aínsa, Sobrarbe, tengo el placer de compartir con vosotros esta inauguración de la Jornada de Astronomía Estrellas en el Pirineo. El año pasado ya tuve el placer de estar aquí y este año lo tenemos. Os transmito las disculpas del alcalde de Aínsa, Enrique Puello, que no ha podido asistir porque tenía otro compromiso, pero le hubiera gustado mucho saludaros a todos. Y transmito también un saludo a todos los conferenciantes que estarán aquí el fin de semana. Muy contentos, como decía José Mari, de que se continúen celebrando estas jornadas aquí en el municipio. Ya llevamos 21 ediciones y después de 21 años pues podemos decir que estas jornadas tienen fuerza y presencia. Y viendo pues, a todas las personas que están aquí, pues además tienen muy buena afluencia. Como representante de Aínsa, pues transmitir nuestra gratitud por seguir eligiendo el Castillo de Aínsa como lugar para realizar las observaciones de las jornadas. Este es un evento que pone en valor la posibilidad de presenciar las estrellas en el Pirineo Alto Aragonés, situando a nuestros pueblos y a nuestra comarca, la comarca de Sobrarbe, como un punto estratégico para la observación de las estrellas. Este tipo de iniciativas dan a nuevas oportunidades de dinamización muy necesarias para que podamos seguir viviendo aquí y de aprendizaje, acercando la ciencia al mundo rural, que suele decirlo mucho nuestro alcalde Enrique. Y esto gracias a la Agrupación Astronómica de Huesca y a la Asociación de Empresarios de Sobrarbe. Por eso queremos agradecerles enormemente el esfuerzo y el trabajo que realizan la Agrupación Astronómica de Huesca, la persona de Alberto, fomentando el astroturismo en la provincia de Huesca, y a la Asociación Turística de Sobrarbe, que apoyó esta iniciativa desde sus inicios. Aprovechando la oportunidad que tengo de estar aquí con todos vosotros y en otro orden de cosas, me gustaría contaros que este año en Aínsa nos encontramos en plena campaña como aspirantes a ser el pueblo elegido para el anuncio navideño de Ferrero Rocher. Si conseguimos llegar hasta el final y ganar el concurso, conseguiremos dar visibilidad a Aínsa, con Aínsa a la comarca de Sobrarbe, en una época en la que la Navidad en la que el turismo es muy escaso en nuestra zona. Por ese motivo aprovecho la ocasión para pedir vuestro apoyo a nuestra candidatura. Si entráis en la web iluminainsa.com, pues podéis votar por nosotros. Y bueno, tras este inciso y siguiendo con las jornadas, Alberto, transmitiros que desde los ayuntamientos estaremos a vuestro lado, como hemos estado este tiempo, para que sigamos colocando nuestra comarca en el mapa de las estrellas. Y a todos los asistentes, transmitiros nuestro agradecimiento por venir a estas jornadas y desearos que disfrutéis mucho estos días en nuestros pueblos, Aínsa y Voltaña. Muchas gracias a todos.
parte de la agrupación ya llevamos 21 ediciones, habéis venido muchos, algunos hasta todos los años, y hay que agradecer sobre todo el esfuerzo que hacen ayuntamientos como el de Boltaña, en dejar este sitio, en dejarnos que hoy se despeje, que no tengamos el cielo nublado, ni tengamos ningún problema, parece ser que va a estar despejado, van a dar buen tiempo. El AINSA, que también colabora con el magnífico castillo, bueno, pero tenemos dos enclaves en Estrellas en el Pirineo, que son el Palacio de Congresos de Boltaña y el castillo de AINSA, que hacen pues una causa especial en este encuentro. Solo por mi parte agradecer a los dos ayuntamientos el esfuerzo que hacen y parece ser lo contento que están que sigamos viniendo a esta zona de Sobrarbe, donde hay unos cielos maravillosos, y también pues agradecer a los patrocinadores, que sin ellos pues no sería posible el hacer un encuentro como este, pues Calamagia, Eurojardín, Borao, o sea, que dan una parte del dinero que nosotros nos viene bien para sacar un encuentro como este. Simplemente daros la bienvenida y que ya disfrutéis de unas magníficas jornadas que hemos preparado en esta 21ª edición. Muchas gracias y hasta cuando queráis.
las jornadas y vamos a empezarlas con una conferencia. El ponente es Jesús Gallego, es catedrático de astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito más de 150 artículos de investigación, estuvo de postdoctoral en la Universidad de California entre los años 95 y 96 y es investigador y coordinador de un montón de grupos y de actividades. Del grupo WISE de Astrofísica Extragaláctica de la Complutense, es el investigador responsable del instrumento MEGARA para el Gran Telescopio de Canarias, representante de la Complutense en el consorcio Instrumento EMIR del Gran Tecán, representante español en el consorcio del instrumento MOSAIC para el futuro telescopio gigante europeo de 39 metros de diámetro y es co-investigador principal de los proyectos internacionales AEGIS y Goya sobre evolución de galaxias, además de miembro del Comité Estratégico del Instituto de Física de Partículas y del Cosmos de la Complutense, subdirector durante una temporada también de la Fundación de la Complutense y muchas cosas más. Y muy importante, aficionado a la astronomía desde muy joven, muy joven, y colaborador en tiempos del Planetario de Madrid. Y ya sin más, por favor, Jesús, cuando quieras. Hola, buenos días. Probando el sonido, que entiendo que se me oye bien. Voy a ir sacando lo que me falta, que es el mando a distancia del ordenador. Mientras tanto voy a pedir, por favor, si fuera posible, quitar esta luz amarilla de la pantalla, porque hay algunas imágenes que quiero enseñar que son de galaxias y creo que van a verse favorecidas si tenemos un poquito menos de luz en la pantalla. Bueno, pues creo que técnicamente ya lo tengo todo en funcionamiento, así es que quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a la organización de estas jornadas. Es un orgullo estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y compartir el entusiasmo por la astronomía desde todos los puntos de vista, como bien ha dicho Juan cuando me presentaba. Aparte de tener una serie de cosas en mi currículum, en mi vida profesional, que es sobre todo el resultado de que uno ya va acumulando años, pues también tengo que decir con orgullo que es que desde 1963 soy socio de la Agrupación Astronómica de Madrid y también tengo mi maleta de oculares e incluso de vez en cuando me gusta mirar al cielo con mis propios ojos o con mi pequeña instrumentación. Y de hecho no quiero dejar pasar la oportunidad para animaros a todos a que os unáis esta noche a la observación nocturna que hay desde el castillo de Ainsa, un lugar excelente para ver las estrellas. Allí ya estuvimos ayer y voy a aprovechar porque, bueno, para hoy se me pidió que hablara un poquito del campo de investigación en el que trabajo como profesional. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a intentar dar unas cuantas pinceladas recientes sobre el tema de formación y evolución de galaxias, que es en lo que yo he venido trabajando los últimos ya más de 25 años. Y para empezar, lo que voy a hacer es recordándoos que estamos en una época de otoño, ya entrando en el invierno, y que cuando anochece, en la dirección de un poquito cercano al horizonte, digamos, aparece la galaxia de Andrómeda, la constelación de Andrómeda, aunque anoche, cuando estuvimos observando, ya la teníamos en el cenit. Y esta galaxia, que en la Edad Media se consideraba que era una pequeña nube, cuya naturaleza era completamente desconocida, pues lo que nos dice la astronomía actual es que es un sistema formado por unos 200.000 millones de estrellas, entre 100.000 millones y 200.000 millones de estrellas, con dos poblaciones estelares diferentes que se ven a simple vista, como por ejemplo en esa imagen tenemos una población de estrellas jóvenes en el disco de la galaxia y toda una población de estrellas más viejas, también menos metálicas, en el halo de la galaxia, en el bulbo. Esta galaxia tiene forma espiral
y también sigue conteniendo una parte importante tanto de gas como de polvo y de estrellas jóvenes. ¿Por qué hago hincapié en estas estrellas jóvenes? Bueno, pues porque las estrellas jóvenes son estrellas masivas, o al menos una fracción de ellas son unas estrellas masivas, y las estrellas masivas evolucionan muy rápido. De manera que en unos pocos millones de años, como mucho 100 millones de años, ya han abandonado la secuencia principal, pasan a la fase de supernova, por ejemplo, y desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en una galaxia tenemos estrellas jóvenes, lo que quiere decir es que se está produciendo todavía estrellas, están naciendo estrellas nuevas. Andrómeda no solamente tiene eso, sino que, por ejemplo, con el Dobson tan estupendo que teníamos anoche, o con el Celestron 925, se puede llegar a ver que Andrómeda tiene dos galaxias satélites, esta de aquí, que es M32, y esta de aquí, que es NGC 205. En realidad tiene muchos más satélites, pero ya con un pequeño telescopio podemos llegar a ver que las galaxias en el universo se nos muestran con tamaños y propiedades muy diferentes. Fijémonos, la gran espiral Andrómeda y sus pequeños satélites. Si seguimos observando en el cielo, comprobaremos que hay un número enorme de galaxias en todas direcciones. Y estas galaxias se nos pueden presentar en forma de elípticas, en forma de galaxias espirales, en forma de galaxias irregulares. Hay tantas galaxias que uno puede hacer un pequeño juego, elegir las que más les gustan y hacer un guiño como este que os pongo yo aquí en la pantalla. Aquí solo he utilizado imágenes reales de galaxias. Estas galaxias existen y seguramente muchos de los asistentes podrían llegar a ver ahí una frase, ¿no? Un mensaje que parece como si nos hubiera mandado una divinidad de Madrid al cielo. Pero son galaxias reales, ¿eh? Esto lo único que hace es ilustrar que la población de galaxias en el universo es muy diferente y las tenemos de todos tipos. De hecho, Edwin Hubble ya en 1926 intentó hacer una clasificación. La clasificación morfológica de Hubble que conocemos se llama el diagrama de Y o de... bueno, en inglés es tuning fork, sería algo así como de Y, que queda bastante bien. Elípticas, espirales por un lado, también espirales barradas. Aquí falta añadir las irregulares que aparecerían por allí por la derecha. Y claro, como siempre, nos gusta preguntarnos cómo es posible que el universo llegara a estar formado por esta población de galaxias. Y durante los años 70, cuando yo estudiaba la carrera, en los años 80, nos daban una imagen convencional. ¿Cuál era esa imagen convencional? Pues venía sobre todo la idea de Laplace del origen del sistema solar, en el que todo se formaba con una nube primigenia, que en este caso era una protogalaxia, y por lo tanto lo llamamos modelo monolítico, porque partíamos de una protogalaxia única, una gran nube, que luego por contracción y con el paso del tiempo iba dando lugar a una galaxia. Dependiendo de sus características concretas, podía dar lugar a una espiral o a una elíptica. Pero todo partía de una nube primigenia que con el paso del tiempo, a este paso del tiempo le denominaré evolución secular, evolución con el paso de los siglos. Bueno, pues la galaxia dejaba actuar la gravedad y de manera natural acababa apareciendo una galaxia. Si la galaxia era la protogalaxia tiene una densidad alta y una rotación lenta, pues entonces lo que primero se formaban eran las estrellas, el gas se consumía en estrellas, no le daba tiempo a formarse un disco y me quedaba una elíptica, que está formada principalmente por estrellas, sin gas. Que la rotación era más rápida y la densidad más baja, entonces le costaba más trabajo formarse a las estrellas, el colapso del gas era más rápido y se formaba un disco antes de formarse las estrellas. De manera que al final la galaxia quedaba con dos poblaciones, como las que hablan de Andrómeda. Por un lado en el halo una serie de estrellas viejas porque se formaron las primeras y luego un disco en el que todavía está ocurriendo la formación estelar. Pero en las galaxias observamos más cosas. Por ejemplo, yo acabo de comentar que en Andrómeda vemos formación estelar. Resulta que pese a que han pasado muchos miles de millones de años, sabemos que nuestra Vía Láctea tiene miles de millones de años de edad, porque solo el Sol ya casi tiene una antigüedad de 5.000 millones de años, se sigue produciendo formación estelar. ¿Y cómo medimos eso? Bueno, pues en ciencia lo medimos con un parámetro muy sencillo, que es la tasa de formación estelar, y que me da una medida de la velocidad con la que se convierte el combustible, el material que necesitamos para formar estrellas, que es el gas,
y la velocidad a la que se convierte en estrellas. De hecho, la tasa de formación estelar la mido como cantidad de gas en unidades de masa solares que se convierte en estrellas por unidad de tiempo. Puedo decir, por ejemplo, que la galaxia del triángulo, esta que tengo aquí a la izquierda, que podemos intentar ver esta noche, por cierto, esto es un desafío para Fernando, si me está escuchando. Sí. Cuento contigo. Bien, pues entonces ahí tenemos una tasa de formación estelar de 0,2 masas solares por año, moderada. La Vía Láctea, una masa solar por año, es decir, que en promedio, por cada año que pasa en la Vía Láctea aparece una nueva estrella con una masa solar. M83, 5 masas solares por año. Pero, por ejemplo, en la galaxia M82, la galaxia del cigarro, en la Osa Mayor, observamos una fenomenología diferente. Aquí la tasa de formación estelar es mucho más alta, 10 masas por año. ¿Cómo es posible que esa galaxia haya conservado el gas para luego poder dar lugar a que todavía esté ocurriendo una tasa de formación estelar tan rápida? Tan rápida como que si pensáramos que ha tenido siempre esta tasa de formación estelar de un valor 10, necesitaríamos mucho más gas del que tiene. Es decir, es una tasa de formación estelar que la galaxia no ha podido mantener durante toda su vida. Luego le ha pasado algo, se ha debido de poner en marcha en algún momento. Si seguimos observando en el cielo, vemos que hay muchas galaxias que además están en interacción. Algunas, la verdad, que son fantásticas. Aquí vemos unas cuantas imágenes de ellas. Luego, la interacción entre galaxias tiene que ser también importante. Y no solo eso, también observamos que en algunas de ellas, ahora podría decir que casi todas, están dotadas de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia. Y si pinto por aquí a la derecha, dispersión de velocidades en la galaxia con respecto a la masa del agujero negro central, me sale una correlación. ¿Qué quiere decir esa correlación? Lo que quiere decir esa correlación es que la existencia del agujero negro en el centro de la galaxia está influyendo en las características de toda la galaxia. Cuando el agujero negro supermasivo es muy grande, la dispersión de velocidades y por lo tanto también la masa de la galaxia es mayor. Luego, los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias juegan un papel importante en la evolución de las galaxias. ¿Qué papel es ese? Lo estamos estudiando todavía. Entonces, de ese modelo monolítico que avancé antes, unas diapositivas antes, que también podría llamar modelo de caja cerrada, es decir, se me forma la galaxia y tiene una evolución secular, es decir, va pasando el tiempo y le van pasando cosas, como el resultado de la gravedad, en realidad tengo que hablar de algo un poco más complicado. Es decir, no puedo hablar de un modelo de caja cerrada, sino de un modelo de caja abierta. Una galaxia no va a ser un sistema aislado, sino que le van a pasar otras cosas. Y esto es una alternativa clásica que se utiliza muchísimo en ciencia, que se denomina con una especie de logo, mal leído, sería el origen, las características originales de ese sistema físico. Mientras que el nurture es lo que le ocurre durante su vida. Por ejemplo, podemos aplicarlo a un adolescente. Imaginemos que tenemos un adolescente en nuestra sociedad y esta persona ha resultado conflictiva. ¿Cuál es el origen de esa conflictividad? Su nature, sus genes, las propiedades con las que nació, o su nurture, es decir, lo que le ha ocurrido nunca en su vida, una familia conflictiva, malas compañías, interacción con amigos que tampoco eran muy aconsejables, o por ejemplo, una propiedad del entorno que puede ser la pobreza. Vamos a hacer un cálculo rápido. Distancia del Sol a la estrella más cercana, 4 por 10 a la 16 metros. Diámetro del Sol, 60 millones de veces más pequeño. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando analizo estrellas, las estrellas están muy alejadas unas de otras. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, está a 4 años luz, y la probabilidad de que al Sol le ocurra algo por su mala compañía es muy escasa. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Las galaxias. La distancia de la galaxia más cercana a la Vía Láctea, dividido por su tamaño, es un factor de solo 25. En el universo, las distancias relativas entre galaxias son mucho más pequeñas que las distancias relativas en estrellas.
Luego, para las estrellas puedo aplicar un modelo de caja cerrada y para las galaxias tengo que aplicar un modelo de caja abierta. Para las estrellas tengo Nature, principalmente, su evolución la va a determinar sus características originales, y para una galaxia tengo tanto Nature como Nurture. Le va a influir tanto sus características originales como lo que le ocurra alrededor, sus malas compañías, su familia, su entorno, lo que le ocurra durante su vida, que le rodee una pobreza en gas, que le rodee una riqueza en gas. Luego, no nos sorprendamos si en los medios de comunicación, por ejemplo, en los artículos científicos, vemos que es importante tener en cuenta que cuando se fusionan dos espirales me dan lugar a una galaxia elíptica. O, por ejemplo, que una galaxia espiral como Andrómeda puede acretar una galaxia satélite, como esas dos satélites que enseñé yo antes, M32 y NGC 205, y como resultado me sale una galaxia más grande. Luego tengo toda una serie de evidencias que me van a indicar que en la evolución de galaxias van a participar muchos factores, y por lo tanto ya avanzo que es un tema relativamente complejo. Veo claramente diferencias en la población de galaxias del universo local, por ejemplo, diferencias en color, en contenido en gas, no es lo mismo una elíptica que una espiral. Tengo una evolución secular como resultado del paso del tiempo, poblaciones estelares diferenciadas en las espirales, diferentes metalicidades, un núcleo galáctico activo que acabo de demostrar que influye en la galaxia, interacciones frecuentes. Esta galaxia no va a vivir aislada, se va a relacionar con otras galaxias. Y además otro parámetro que tengo que comentar ahora, que es lo que se conoce como el exceso de galaxias azules a distancias remotas. Vamos a hablar un poquito de galaxias remotas. 1988. Un investigador llamado Tyson decide hacer lo que sería, supongo, era mi sueño desde siempre, y el sueño de todas y todos los que estáis aquí presentes hoy, coger un telescopio, el más grande que haya, apuntarlo a una zona del cielo donde no haya nada y dejarle el obturador abierto todo lo que pueda. Eso es lo que hizo Tyson en 1988. Cogió el telescopio de 4 metros de Kitt Peak, eligió un campo del cielo donde no hubiera estrellas brillantes, donde no hubiera galaxias brillantes, hizo una exposición de varias horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, integrando. ¿Y qué encontró allí? Bueno, pues no encontró cualquier cosa. Esta es su imagen. ¿Y qué nos llama la atención de esta imagen? Cuando miramos al universo a magnitudes muy débiles, 24, magnitud 24, magnitud 25, veo muy pocas espirales, aquí tengo dos de ellas, elípticas, alguna espiral, pero ¿qué veo aquí sobre todo? Un fondo de objetos azules de muy bajo brillo, en magnitudes muy débiles, 25, 26. ¿Qué son esos objetos? Estoy viendo aquí galaxias satélites de la Vía Láctea que están muy al lado de nosotros, galaxias enanas de bajo brillo, o estoy viendo galaxias muy lejanas. La respuesta no es obvia, pero nos diría mucho con respecto a cómo evoluciona el universo y cómo evolucionan las galaxias. Al rescate vino el telescopio espacial Hubble, puesto en órbita en el 90, arreglado en el 93. En 1995 lleva al extremo la idea de Tyson y entonces se apunta el telescopio espacial a una zona del cielo que supongo que reconoceréis, ya que sois una audiencia avanzada, la Osa Mayor, y anda por ando cercano por ahí de Mizar y Alcor y tampoco muy lejos de M101, apunta a una zona que es la 10ª parte del diámetro de la luna llena, muy pequeñito, y se tira una semana haciendo una exposición profunda, en lo que se conoce como el Hubble Deep Field, el campo profundo del telescopio Hubble. ¿Y qué encontró en el campo profundo? Que por cierto se obtuvo en 1995, pues encontró galaxias, miles de galaxias, unas 15 estrellas y 2000 galaxias. ¿Y esas galaxias qué eran? Pues esa era la pregunta principal. ¿Qué eran? ¿Espirales? ¿Elípticas? No. El exceso de galaxias débiles azules que había visto Tyson resulta ser un número muy grande, casi un factor 10, de objetos azules de pequeño tamaño y de naturaleza que no es obvia porque no son ni espirales ni elípticas. ¿Qué eran estos objetos?
Esta es la imagen tomada, este cuadro azul que estoy marcando es el Hubble Big Field. Williams es el director del Space Telescope Institute, el que ordenó el proyecto. En blanco y negro veo la imagen que tomaría un telescopio de 4 metros desde Tierra, y ahora voy a poner la misma zona del cielo observada con aquí el amigo, el telescopio espacial Hubble. Aquí están las 2000 galaxias que decía antes. Sí, hay alguna espiral, alguna elíptica, incluso hay alguna estrella por aquí, pero el resto de 2000 objetos son objetos muy débiles y muy pequeños y sin morfología obvia. Vale, pues tenemos que resolver esto. Cuando tenemos que calcular la distancia de un objeto extragaláctico, ¿qué aplicamos? La ley de Hubble. Aquí ahora, por cierto, la llamamos ley de Hubble-Lemaitre para hacer justicia a Lemaitre. ¿Qué nos dice la ley de Hubble? Que si tomo un espectro de cualquier objeto, de cualquier galaxia, entonces su desplazamiento al rojo va a presentar un desplazamiento al rojo que, según la ley de Hubble, es proporcional a la distancia. Solo tengo que asumir una constante de Hubble, que eso es otra historia, y me daría una galaxia. Luego, si quiero saber la naturaleza de esos objetos débiles azules que identificó Tyson en su imagen profunda y que el Hubble demostró que no eran elípticas y espirales, le tengo que hacer un espectro. Y hacer un espectro es complicado, porque lleva mucho tiempo. Necesitamos un telescopio muy grande. Pero una vez que mido el desplazamiento al rojo, entonces la ley de Hubble me va colocando los objetos en la distancia correspondiente. Y claro, cuando un objeto está a una determinada distancia de unos millones de años luz, al mismo tiempo estoy mirando hacia atrás. Yo suelo decir que los telescopios son máquinas del tiempo, en el sentido de que cuando miro un objeto muy lejano, por ejemplo, podría apuntar a un objeto que esté a 300 millones de años luz, lo estoy viendo tal y como era hace 300 millones de años. Es decir, cuando en la Tierra aparecían las primeras formas complejas de vida. Es un desplazamiento al rojo muy pequeño, 0,1, nada más. Voy a ir a desplazamientos al rojo más grandes. Por ejemplo, 0,25, que todavía es poco, 3.000 millones de años luz, aunque el tiempo retrospectivo son 3.000 millones de años, no van iguales, porque el universo no se ha expandido de una manera constante, sino que tiene una evolución de su expansión. Cuando yo hablo de z igual a 1, hablo de 10.000 millones de años luz, 7.000 millones de años de tiempo retrospectivo, es decir, estoy viendo ese objeto tal y como era hace 7.000 millones de años. Y en esta charla voy a hablar de desplazamiento al rojo igual a 3, voy a hablar de desplazamiento al rojo 4, 5, y ya os adelanto que la galaxia más lejana conocida que tenemos actualmente, creemos que presenta un desplazamiento al rojo de z igual a 17. Es decir, cuando el universo tenía solamente unos pocos cientos de millones de años de edad, una distancia de casi 30.000 millones de años luz y un tiempo retrospectivo de un poco más de 13.000 millones de años. Luego, medir el desplazamiento al rojo con un gran telescopio como este que tengo aquí, el Keck o el Gran Telescopio Canarias, me va a permitir situar en 3 dimensiones, identificar la distancia de esos objetos. Y es lo que realmente necesito ahora. Bueno, acabo de decir que obtener un desplazamiento al rojo es muy complicado, porque hay que hacer un espectro. Lo que voy a hacer aquí, un pequeño comentario, y es que los investigadores han ideado una forma cómoda, barata, aunque aproximada, de estimar desplazamientos al rojo. Y por lo tanto, una vez estimado, podemos estimar también una distancia en un tiempo retrospectivo. Esto es lo que se denomina desplazamientos al rojo fotométricos. Cuando uno toma medidas fotométricas de una galaxia en muy diferentes longitudes de onda, cuantos más mejor, puede hacer un ajuste y, dando por hecho unas determinadas propiedades de la galaxia, puede obtener una estimación probabilística de por dónde debe andar la galaxia. Seguramente la estimación individual para una galaxia concreta no sea correcta, pero cuando lo hago para un estudio, por ejemplo, si estudio con retrasamientos al rojo fotométricos todos los objetos azules de la imagen de Tyson, me va a dar una sugerencia de distancia bastante correcta. ¿Y qué me dice esta técnica? En la que todavía no he utilizado un supertelescopio que haga un espectro. Esta técnica me dice que esos objetos azules de la imagen de Tyson son lejanos, muy lejanos. Hay que abandonar por completo la idea de que sean satélites
como los de Andrómeda, no son satélites de nuestra galaxia, no están cerca, no pertenecen al grupo local, no están en nuestro cúmulo, no están en nuestro supercúmulo. Son galaxias que vemos a distancias remotas, hace miles de millones de años. Estoy viendo las galaxias del universo cuando el universo era muy joven. ¿De acuerdo? Posteriormente se construyó toda una generación de telescopios de 8 y de 10 metros. Os recuerdo que en España tenemos el más grande del mundo, el Gran Telescopio Canarias, de 10.4 metros, y estos han dedicado muchas horas, muchas noches a hacer espectroscopía de algunas de esas galaxias débiles azules. Y la maravilla de la ciencia, porque esto da mucho gusto siempre cuando los planes funcionan bien, que decía Aníbal Smith, bueno, pues la espectroscopía de los telescopios de 10 metros ha confirmado esa sugerencia de los desplazamientos fotométricos y nos sitúa las galaxias débiles azules como objetos muy remotos. ¿De acuerdo? El Gran Telescopio Canarias, la verdad que estamos muy orgullosos de tenerlo en España. Más del 90% está dedicado a investigaciones españolas. Aquí estamos Jaime Izquierdo, aquí estoy yo mismo, y Jaime Zamorano, que va a hablar mañana de contaminación lumínica. Estamos en el foco, atención, esto es el foco del telescopio de 10 metros. Es decir, si uno quisiera poner un ocular, no sería de 0,9 pulgadas, no sería de 1,25, no sería de 2 pulgadas, sería de 2 metros. Porque habría que poner el ocular aquí, claro, esto no se hace. Aquí se pone un instrumento como el Megara que mencionaba Juan cuando me presentaba, que hicimos nosotros, que es como un piano grande, pesa 200 toneladas, ¿y qué es lo que creéis que nosotros quisimos poner en el Gran Telescopio de Canarias? Pues si habéis seguido lo que os estaba contando, efectivamente, un espectrógrafo, para hacer espectroscopía. ¿Para qué? Para medir desplazamientos al rojo. ¿Para qué? Para ver las distancias a las galaxias. ¿Por qué? Porque quiero saber si esos objetos eran lejanos o no. Y todos estos telescopios están confirmando que son objetos muy lejanos. Luego, este Hubble Deep Field, que os lo enseño como una imagen plana llena de galaxias, en realidad es una imagen tridimensional. Ahora os estoy pintando las galaxias en función de su distancia. Y han ido apareciendo primero las cercanas y luego las lejanas. Vamos a volver a verlo. Esta es la imagen independientemente de la distancia. Estas son las estrellas, un par de elípticas cercanas, unas pocas espirales a distancia intermedia, y luego todas las galaxias débiles azules a Z5 y a Z igual a 10. Es decir, en los confines del universo. Luego, el Hubble Deep Field, estos campos profundos, habría que identificarlos así. Unos pocos objetos están muy cerca, luego compruebo que un número muy importante de objetos están como cuando el universo tenía la mitad de la edad actual, lo que se denomina el mediodía cósmico, mediodía, la mitad de la edad, o el cosmic noon, que lo habréis visto a lo mejor en inglés, y luego por último toda una población de objetos débiles y pequeñitos y de color azul a distancias remotas. Os presento a Piero Amado, investigador italiano, casado con una madrileña, que habla perfectamente el español y que el tío nunca quiere hablar español. Me obliga siempre a hablar con él en inglés, me da una rabia tremenda, pero muy majo, Piero Amado hizo un trabajo excepcional que fue intentar hacer una película, aprovechar esta imagen de rebanadas como de diapositivas de la vida del universo, de las galaxias a lo largo de la vida del universo, de una manera sencilla, lo que se ha venido a denominar un diagrama súper famoso que se conoce como el diagrama de Madal. ¿Qué hizo Madal? Puso en el eje horizontal desplazamiento al rojo, con la palabra redshift, que es en inglés. Os recuerdo que este desplazamiento al rojo es proporcional a la distancia. Luego a la izquierda tengo el universo actual y a la derecha tengo el Big Bang, el origen del universo. En la dirección vertical tengo lo que se denomina densidad de tasa de formación estelar. ¿Recordáis lo que era la tasa de formación estelar? La velocidad a la que uno convertía gas en estrellas. Esto es importante porque me va a decir, por ejemplo, cuándo se formaron las estrellas de la mayor parte del universo. Para hacer una densidad, cojo un volumen representativo, miro cuántas estrellas hay, sumo la tasa de formación estelar que forman parte de esas galaxias, perdón, han dicho estrellas,
pero quiere decir galaxias. Y entonces hago una densidad, cojo la tasa de formación estelar acumulada dividido por el volumen. Y en promedio voy a saber si el universo estaba en una época formando muchas estrellas o pocas estrellas. Por ejemplo, en el diagrama de Madoc tiene aquí una medida que es este triangulito casi tímido que veis ahí del universo local con un valor muy bajo. El universo actualmente, en promedio, tiene una densidad de tasa de formación estelar baja. Casi todas las estrellas ya se han formado. Eso lo vemos en las imágenes de Andrómeda o en la propia Vía Láctea. Todavía se están formando estrellas, pero ahí hay 200.000 millones de... Pues mirad, que a medida que se remontaba en la distancia, es decir, iba mirando épocas más jóvenes del universo, la densidad de tasa de formación estelar crecía. Es decir, que había un momento de máximo y luego volvía a bajar. Esto lo tengo un poco representado más artísticamente aquí a la derecha, diciendo, perdonad que está el eje horizontal cambiado, ahora el origen del universo está a la izquierda. Se empezaron a formar las primeras galaxias, con las primeras estrellas, hubo un máximo de formación, precisamente que coincide con el mediodía cósmico, y a partir de ahí todo ha sido, cada vez hemos ido a menos. Y el universo actual, aburrido. Casi no se forman estrellas. Bueno, digamos que haciendo un símil o haciendo una pequeña broma, podemos decir que la edad